Buen día, jóvenes. En esta oportunidad, esta clase la he diseñado para los estudiantes de noveno, exactamente 901 del Colegio Salesiano Juan del Rizo. Nosotros este segundo periodo vamos a trabajar ya específicamente con una parte de la mecánica que es la cinemática. Recordemos que cuando hablábamos al comienzo del año, decíamos que nuestro estudio lo íbamos a hacer en base a la mecánica. Decíamos que la mecánica era la parte de la física encargada de estudiar el movimiento y el reposo de los cuerpos. Y que esta mecánica nosotros la vamos a dividir en cinemática, en estática y en dinámica. Hoy vamos a profundizar un poco más acerca de la cinemática. En este caso, la cinemática es el estudio de los movimientos, pero sin tomar en cuenta las causas que producen este movimiento. No vamos a estudiar fuerza, sino solamente el movimiento como tal. Este movimiento, ¿qué representa un movimiento? Pues simplemente un cambio de posición respecto a un sistema que por lo general lo trabajamos como un sistema de referencia fijo, ¿ok? O un punto fijo a partir del cual el móvil cambia dicha posición. Cuando hablamos de movimientos vamos a conseguir, según el autor que estudiemos, muchísimos tipos de movimiento, ¿ok? Una de las clasificaciones es según su velocidad y según su trayectoria. Según su velocidad vamos a conseguir que el movimiento puede ser uniforme, en el caso de que hablemos que la velocidad sea constante, o no uniforme, en el caso de que la velocidad no sea constante, es decir, que vamos a estar en presencia de una aceleración. ¿Ok? Cuando aumenta la aceleración vamos a hablar de un movimiento acelerado. Cuando disminuye, por ejemplo, un auto que va frenando, decimos que es un movimiento desacelerado. Bien, y según su trayectoria, puede ser rectilíneo, la misma palabra lo dice, sigue una trayectoria recta, y curvilíneo, en este caso de tipo circular o no circular. También hablar de movimientos tenemos que hablar de sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de este movimiento? Primero vamos a tener un móvil, que es todo cuerpo capaz de moverse. La posición, en el caso, es un punto específicamente donde se encuentra el móvil en un determinado instante de tiempo. Y tenemos por acá el vector desplazamiento, que simplemente es el cambio de posición de la partícula con respecto a un punto o un sistema de referencia. Tenemos también la trayectoria, que es el conjunto de los puntos del espacio que ocupa a través del tiempo. ¿Okay? Estos dos términos son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos, imaginemos que acá está el hogar de ustedes, su casa. Por acá arriba está el colegio, ¿sí? Todo el recorrido que ustedes hacen para llegar al colegio, eso vendría siendo nuestra trayectoria. ¿Okay? Nuestra trayectoria sería todo este recorrido, las calles por donde cruzan para llegar hasta el colegio. ¿Cuál sería el vector de desplazamiento? Pues simplemente desde el punto inicial al punto final. Si trazamos una recta, este sería el desplazamiento real que ustedes hicieron. Bien, cuando hablamos, aquí faltaría agregar un elemento. Yo le agregaría aquí la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia es la medida de toda la trayectoria que ustedes hicieron. Esa es la distancia. Y vamos a encontrar la diferencia entre el desplazamiento y distancia. En el caso de la distancia, lo vamos a estudiar como un escalar. En el caso del desplazamiento, lo vamos a estudiar como un vector. Bien, nuestro primer movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme. El primero que vamos a estudiar nosotros es el uniforme. La misma palabra lo dice, uniforme, quiere decir que su velocidad no varía, su velocidad es constante. ¿Okay? Si tenemos una velocidad constante, entonces ya sabemos que no vamos a tener aceleración, o la aceleración va a ser igual a 0. ¿Sí? La trayectoria es una línea recta y hay distancias iguales en tiempos iguales. Es una de las características principales. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a estudiar en este caso? Aquí se la resumí en un triángulo. Distancia, velocidad o rapidez y tiempo. ¿Okay? Yo lo estudio así, cuando se los explico a los estudiantes, siempre le digo que se lo aprenden así. Dios ve todo. Dios ve todo. ¿Okay? Si ustedes van a despejar acá, para que se acuerden de la ecuación, Dios ve todo. Distancia igual a velocidad por tiempo. Si yo tapo acá velocidad,
¿Qué me queda? Distancia sobre tiempo. Si yo tapo acá tiempo, yo necesito hallar tiempo, ¿qué me queda? Distancia entre velocidad. Y esas son las ecuaciones que tienen acá. Para hallar distancia, para hallar rapidez, para hallar tiempo. Bien, ¿cuáles son las unidades? En el caso de la distancia, nosotros vamos a trabajar en metros o en kilómetros. En el caso de la velocidad, vamos a trabajar en metros sobre segundo, en kilómetros por hora. En el caso del tiempo, siempre vamos a trabajar en segundos o en hora. Tenemos también el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Okay? Aquí tenemos las ecuaciones. Observen que son, en el caso anterior, una sola ecuación. Aquí sí vamos a tener varias ecuaciones. La primera, para hallar aceleración. ¿Okay? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Tenemos acá velocidad final igual velocidad inicial más o menos, dependiendo si es acelerado o retardado, aceleración por tiempo. Tenemos aquí la ecuación de la distancia. Observen que distancia la podemos trabajar con D o la trabajamos con X. ¿Okay? En este caso X porque estamos trabajando en nuestro sistema eje coordenado X. ¿Okay? Entonces sería velocidad inicial por tiempo más, en el caso que sea acelerado, o menos, en el caso que sea retardado, aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Rapidez final, observen que tengo esta rapidez aquí y esta también de rapidez, pero esta cuando me dan tiempo y en este caso cuando me dan distancia. ¿Okay? Una es diferente a la otra, se utiliza en problemas diferentes. Bien, nosotros en el próximo video vamos a profundizar un poco más acerca de los problemas. En este más que todo me interesa que ustedes me entiendan la parte teórica y que puedan analizar en una práctica que les voy a mostrar ahorita. Tiempo máximo y distancia máxima, esto es cuando es un despeje simplemente de estas ecuaciones, pero cuando la rapidez final se va haciendo cero, es decir que el móvil va frenando. Cuando frena, vamos a hablar de un tiempo máximo y una distancia máxima recorrida durante ese frenado. ¿Okay? Aquí tenemos las diversas gráficas, ahorita vamos a profundizar más acerca de ello. Cuando tengo velocidad tiempo, pero movimiento, un cambio de velocidad, va aumentando la velocidad, tenemos aceleración positiva, aceleración negativa. La aceleración, observen que esta gráfica es aceleración con respecto al tiempo, sabemos que la aceleración es constante, ¿okay? Va aumentando la velocidad. Aquí tenemos un movimiento desacelerado, observen que está por debajo del eje X. Cuando tengo posición con respecto al tiempo, observen que tengo una parábola positiva y cuando es desacelerado una parábola negativa. Análisis gráfico. Esto por favor son trucos que les resumí aquí acerca de estas gráficas. Lo van a leer más detenidamente en casa. ¿Bien? Cómo calculamos, qué nos da por ejemplo la pendiente de una recta en una gráfica posición-tiempo. Posición-tiempo, observen que aquí tenemos posición y aquí tiempo. Me dice que me da el valor de la rapidez, la pendiente. Recuerden que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Matemática ya nosotros lo trabajamos. Entonces, en el caso de esta pendiente, ¿okay? Yo aplico esta ecuación acá y eso me va a dar, el valor de la pendiente me va a dar la rapidez. ¿Okay? Aquí tengo otra, me dice, pueden obtener el valor de la distancia recorrida por el móvil en cada instante de tiempo sin necesidad de recurrir al cálculo. ¿Okay? Es decir, cada vez que yo me muevo aquí en mi eje del tiempo, puedo simplemente relacionar tiempo con distancia para calcular la distancia recorrida. ¿Okay? Me dice también que el área de la figura en una gráfica velocidad-tiempo la puedo hallar, la distancia recorrida, en este caso lo puedo hallar calculando el área de la figura. Observen que aquí tengo una gráfica velocidad con respecto al tiempo. El área me da entonces la distancia recorrida. ¿El área de quién? De la figura que se forme acá, ¿okay? Bajo esta gráfica. En este caso es un rectángulo. El área sería la base por la altura. Base por altura. Y eso me va a dar la distancia recorrida por el móvil. Y en el caso de la aceleración sabemos que la aceleración es 0. Bien. Aquí tenemos el análisis de gráfica cuando el movimiento rectilíneo es uniformemente variado. ¿Okay? Observen que tengo aceleración con respecto al tiempo, distancia con respecto al tiempo y velocidad con respecto al tiempo. Me dice que, por ejemplo, la pendiente en una gráfica velocidad-tiempo, es decir, esta que tengo acá, nos da el valor de la aceleración del móvil. ¿Okay? A diferencia de la anterior que nos daba el valor de la velocidad. La distancia recorrida por el móvil en una gráfica posición-tiempo se obtiene calculando el valor numérico del área de la figura que forma la gráfica, ¿okay? En el caso de la distancia. Velocidad
con respecto al tiempo, ¿sí? El área que forme aquí la figura, entonces eso me va a permitir hallar lo que es la distancia recorrida por el móvil. Bien. Y en una gráfica de aceleración tiempo, el área bajo la curva representa la rapidez del móvil. Es decir, en este caso, aceleración con respecto al tiempo, si yo calculo acá el área, eso me va a dar la rapidez del móvil. Por último, tenemos la práctica. ¿Qué necesito que ustedes resuelvan en este caso? ¿Okay? Yo les voy a dejar el link en la guía. Aquí van a tener el link para que entren a la práctica y van a llenar las siguientes tablas. ¿Cómo? Entran a la simulación. Aquí tienen la simulación. Allí yo les doy los datos iniciales. Ustedes esto lo pueden cambiar aquí. Velocidad inicial, según lo que me diga aquí mis datos. Velocidad inicial. Mire, me dice primero posición 0. Entonces aquí voy a ubicar posición 0. Luego me dice velocidad 0,5. Entonces acá cambio esto y coloco 0,5. ¿Okay? Aceleración. En este caso la aceleración me dice que es 0 porque recuerda que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? La aceleración debe ser 0. No hay aceleración, la velocidad es constante. Y le doy iniciar. Bien, observen que él empieza a hacer su desplazamiento. Aquí me va marcando una gráfica posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Aquí me va dando la velocidad. ¿Okay? En este caso, como es la velocidad constante, la aceleración, sabemos que es 0. Y aquí me va dando el desplazamiento. Todo lo vamos a hacer con 50 metros. ¿Okay? Lo vamos a hacer hasta el estudio de los 50 metros. Una vez que él llegue aquí a los 50 metros, pues ustedes van a seguir la práctica. Aquí la práctica me dice, van a colocar aquí el tiempo, ¿okay? ¿Cuánto tiempo les da? Siempre con con 50 metros. Cuando llegue aquí, ustedes lo detienen, le dan pausa y van a marcar el tiempo que les dé acá, ¿okay? Y eso lo van a ubicar aquí en esta tabla de datos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes aparte de eso? Van a primero incluir los pantallazos de la simulación que ustedes vayan haciendo, ¿okay? Aparte de eso, van a demostrar matemáticamente el tiempo hallado en la tabla. ¿Cómo vamos a hallar este tiempo? Ya yo les di las ecuaciones, pero acá les hice un ejemplo. Miren, ¿cómo vamos a hallar el tiempo? Yo les di a ustedes la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Por aquí está en el cuarto. Aquí, tercera. Aquí está. Para hallar el tiempo es distancia entre velocidad. Eso es lo que usted va a aplicar aquí. Vamos a detener aquí. Todavía no llegó aquí a 50. Van a demostrar eso matemáticamente. Y los cálculos me lo van a colocar acá. ¿Okay? Pueden resolverlo acá con el editor de ecuaciones o pueden resolverlo matemáticamente y agregan la foto del cálculo que ustedes hicieron en su cuaderno. Bien, mira, aquí ya pasó por aquí. Justo cuando llegue aquí a 50, ustedes lo detienen. Agregan impresión de pantalla. Aquí en el informe y van a desarrollar el cálculo matemáticamente de demostrar. Les debe coincidir. Vamos a ver el ejemplo que les dejé acá. Mire, acá tienen por ejemplo esto. Tienen el cálculo, ¿ok? Mire, 100 segundos. Cuando él pasó por 50 metros, me dio 100 segundos y matemáticamente sería distancia entre velocidad 50 metros entre 0,50 metros sobre segundo, que es la velocidad, ¿ok? Los 50 metros es la distancia y eso me da 100 segundos. Mírenlo acá. Aquí estoy comprobando que exactamente eso está bien. Ustedes lo van a hacer todas las veces que me indica acá. Sería 1, 2, 3, 4 veces. Y lo mismo voy a hacer para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí están los datos iniciales con los cuales ustedes deben trabajar. ¿Sí? Y eso sería todo por esta clase. Me la juntan, tienen chance hasta el 24 de abril para juntarlo a la Classroom. ¿Okay? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, jóvenes.